Ok, muchas gracias por nuevamente permitirme un espacio para poder hablar de algo que a algunos nos apasiona, ¿no? Como es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En esta Jornada Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, en el contexto actual, ¿no? Organizado por los colegios de enfermeras del sur de Perú. Bueno, bueno, ya me escucharon el primer día, yo tuve la oportunidad de hacer dos temas. Hoy en día, pero hoy día estamos con esta batería de cursos, ¿no? Referente a lo que es evaluación de riesgos, ¿no? Todo lo que compone el IPRC, ¿no? Hay muchas cosas importantes que rescatar, ¿no? De lo que dijo la primera ponente, la magíster Emily, ¿no? Igual como el ingeniero Alejandro. Ya nos han dicho qué es lo que dice la norma, ¿no? Yo quería enfocarme un poquito, un poco más práctico, ¿no? Para poder analizar bien ya nuestros riesgos en el lugar de trabajo, ¿no? Voy a apagar mi cámara para que no robe ancho de banda. Perfecto, ok. ¿No? Después que yo voy a terminar acá unos 45 minutos aproximadamente, van a venir otros dos ponentes, ¿no? Referente a también medidas de control, al taller de hiperc, ¿no? Entonces ya tenemos con la idea de que hoy día vamos a hablar todos sobre el hiperc y muchas cosas de repente lo que digamos se van a sonar redundantes, ¿no? Pero esta es parte de la temática, ¿no? De esta jornada nacional. Ok, cuando nosotros hablamos sobre evaluación de riesgos y matrices de evaluación, lo que buscamos en ustedes es describirles cómo es que se debe elaborar una matriz de evaluación de riesgos según metodologías comúnmente admitidas, ¿no? Desarrollando habilidades en ustedes para que puedan participar e incluso dirigir evaluaciones de riesgo. Entonces, lo que se quiere es brindarles los conocimientos mínimos a cada uno de ustedes con la finalidad de que podamos participar en la evaluación de riesgos y muchas veces dirigir, ¿no? Estas evaluaciones de riesgo. Quiero comenzar esta capacitación con una frase que muchas veces la comparto con mis alumnos de la segunda especialidad de maestría en las universidades que enseño, y digo, ¿no? Prepararse y prevenir en lugar de reparar y arrepentirse, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el mensaje de la ley. La ley, ya 29783, que es la ley madre de seguridad y un trabajo, en su artículo primero nos habla sobre el objeto de la ley y nos dice que es, ¿no? La ley que busca generar una cultura de prevención de riesgos, ¿ya? Laborales en el país, ¿no? Previniendo la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Y esto nos habla mucho de la importancia que le da el Estado, ya referente a este nuevo mecanismo, ¿no? Yo digo nuevo, si bien es cierto la ley del año 2012, pero hoy en día pocos aún lo aplicamos. Por eso es que señalo el término nuevo, ¿no? Cuando hablamos nosotros de cultura de prevención de riesgos, aún estamos un poco tibios en este tema. Sin embargo, la idea es ir fomentando esta cultura en todo sitio, ¿no? Donde vayamos, hablemos un poquito sobre seguridad, ¿no? Y la preparación es sumamente importante, al igual que la prevención, ¿no? Estamos acá para prepararnos, para aprender un poco más sobre seguridad, con la finalidad de hacer prevención en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y no tener que de repente reparar un daño, reparar una lesión a un trabajador y luego está arrepintiéndonos y diciendo, ¿saben qué? Yo lo pude hacer así, lo pude hacer así, y producto de esto tengo un trabajador que ha perdido una pierna, ¿no? Entonces, es elemental que estemos nosotros conscientes de cuál es nuestra situación, cuál es nuestra responsabilidad en el medio ambiente de trabajo, ¿no? Respecto a seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y que todos tenemos que en todo momento estar haciendo prevención. Prevención lo hacemos siempre, ojo, ¿ah? Ya, cuando hablamos del tema de accidente de trabajo decíamos, ¿no? Nadie sale de su casa hoy día con la intención de accidentarse, ¿no? Cuando cruzamos una calle, cuando cruzamos una vía, ¿no? Igual estamos haciendo prevención, no estamos mirando derecha e izquierda para que un carro no me atropelle, ¿no? Hoy en día sí pues tenemos mayor exposición porque salimos a veces con el celular en la mano, ¿no? Y tenemos otras distracciones, ¿no? Que podrían conllevar esto a un accidente. Ok, como ya lo dijeron mis dos antecesores, IPRC es un acrónimo que significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Ya, es una herramienta que nos señala la ley
¿ya? Y nos dice, ¿ya? Que tenemos que evaluar nuestros riesgos. Ya, había muchas preguntas sobre el tema en las dos anteriores exposiciones, ¿no? Bueno, anterior, la primera, sobre el ATS y sobre el IPRC continuo, ¿no? Pero ¿qué nos dice la ley? ¿Qué nos manda la ley? Ojo, la ley nos dice en el artículo 3 y nos da, dice normas mínimas, o sea, mínimamente tú cumple con esto. ¿El empleador puede mejorar sus normas? Sí, sí puede mejorar. ¿Ya? Entonces, al hablar de normas mínimas, nos dice la ley ya que el empleador tiene que evaluar sus riesgos. ¿Ya? No nos dice de qué manera, no nos da una forma de hacerlo, simplemente en la RM 050 coloca algunas metodologías que nosotros podamos utilizar para evaluar nuestros riesgos. ¿Ya? Entonces, la pregunta que iba, ¿no? Y decía, ¿no? En el hospital se hace ATS, y lo bien lo dijo, ¿no? La magíster dijo, ¿no? La ley, o sea, no se hace, pero se debería hacer. Es elemental que nosotros tomemos en consideración algunas recomendaciones, algunos lineamientos, algunas pautas de otros sectores económicos y apliquemos esto en nuestro nuevo trabajo, sí, porque el IPRC, al ser una evaluación que mínimamente se hace una vez al año, es una herramienta fría, ¿no? Hoy día lo revisé y de ahí lo voy a dejar un año que duerma el sueño de los justos, como decimos, ¿no? Ahí está, yo sé que existe y ahí está, pero lo practico. Entonces, la evaluación en todo sector económico debería ser en forma diaria, porque diario las condiciones cambian, ¿no? Entonces, es importante que adoptemos, ojo, los requisitos y requerimientos de otros sectores económicos. Cuando nosotros hablamos sobre la evaluación de riesgos, ya lo definimos como, dice, el proceso por el cual se analiza la probabilidad de ocurrencia y posibles consecuencias del daño o del evento que surge como resultado de la exposición de a determinados riesgos, ¿no? Ya lo dijo la magíster, también lo dijo Alejandro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de riesgo, hablamos de dos factores muy importantes, la probabilidad o la frecuencia y la severidad o la consecuencia. Ya, estos son sinónimos, ojo, para el tema de evaluación de riesgos, quieres probabilidad es igual a frecuencia. Severidad es igual a consecuencia, ¿no? Hay muchos autores que dicen probabilidad, otros dicen frecuencia, muchos autores que dicen severidad, otros dicen consecuencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer, pues, o tomar estos conceptos como idénticos, iguales, ¿no? Porque lo que busca, sinceramente, es demostrarnos, ¿no? Que esta fórmula matemática sí se puede dar, ¿no? Riesgo es igual a probabilidad por la consecuencia, riesgo es igual a la frecuencia por la severidad. ¿No? Entonces, eso es, ya sí tenemos que tener en consideración. Haciendo un poco de historia, un poco de tomar en consideración cómo ha ido evolucionando la seguridad a nivel mundial, ¿no? Nuestras normas son relativamente nuevas, ¿no? Sí, pues determinados sectores económicos, ya en el Perú, ya desde hace bastantes años tomaban en consideración ya cómo manejar la seguridad, cómo gestionar la seguridad, como por ejemplo el tema minero, ¿no? El tema de hidrocarburos. Ya venía con una idea preconcebida mucho antes que se dé la ley, ya, de cómo debemos hacer gestión de seguridad. Entonces, tuvo tan buenos resultados con el Decreto Supremo 005, ya, que se basaba en lo que decía la OSHA 18001, ¿ya? Que el Estado decidió, no, voy a sacar una ley de seguridad en el trabajo que voy a tomar como referencia a este decreto supremo 005, ¿no? Y voy a aplicar la obligatoriedad de implementar sistemas de gestión, como ya lo vimos el día antes de ayer, ¿no? Antes de ayer tratábamos sobre el sistema de gestión y decíamos, ¿no? La obligatoriedad de implementar sistemas de gestión. Una evaluación de riesgos es parte de un sistema de gestión, ¿no? Hoy en día, pues el mundo de la globalización permite que estemos detrás, ¿no? Y la implementación de sistemas de gestión basados en normas internacionales, como por ejemplo, en temas de seguridad, la 45001, ¿no? La ISO 45001 en la versión 2018, que también en la cláusula 6 nos habla sobre riesgos y oportunidades, ¿no? Sobre la identificación de estos peligros, evaluación de los riesgos y aplicación de los controles, ¿ya? O en el lugar de trabajo. Sin embargo,
¿ya? No nos dice, puede decir, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros ahí, cuando hablamos con la gente de seguridad, nos maquinamos y nos imaginemos la mejor forma de poder lograr que el trabajador entienda que estamos evaluando riesgos. Lo importante en una herramienta de gestión de seguridad es que sea entendida por el trabajador. Sí, pues, viene el especialista de seguridad, ojo, especialista de seguridad, y yo lo entiendo, yo lo conozco, yo lo sé, pero mi trabajador lo está entendiendo. ¿Ya? Mi trabajador tiene que participar en la elaboración, puesta en práctica de todas las herramientas de gestión y en el seguimiento inclusive, ¿no? Entonces mi trabajador, con solo ver el formato, tiene que entenderlo, tiene que saber de qué está hablando el especialista, ¿no? Sí, pues, o sea, hoy en día nos declaramos especialistas en un tema, pero somos nosotros, pues. Y como decíamos, ¿no? Algunos refranes antiguos, en un mundo de ciegos el tuerto es rey. No, yo sé algo más que ellos. Pero la idea no es eso, la idea es que todos los trabajadores conozcamos cómo evaluar riesgos. Mínimamente aprendamos a identificar nuestros peligros, evaluar los riesgos y colocar algunas medidas de control, ¿no? Entonces, cuando hacemos la evaluación de riesgos y según lo que nos dice pues las normas internacionales, ¿no? Porque, ojo, la ley habla de que debemos evaluar los riesgos, ¿no? Tomando en consideración metodologías comúnmente admitidas, ¿ya? Entonces, yo tomo en consideración siempre lo que te dice, pues, la ISO 31000, ¿no? Con la ISO 45000, y cuando hacemos evaluación de riesgos, en primer lugar, identificamos de los riesgos, analizamos los riesgos, evaluamos los riesgos y mitigamos los riesgos. Este es el proceso común para una evaluación de riesgos, que es parte, ojo, que es parte del IPER-C, ¿ya? El IPER-C es identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles. Pero en la evaluación de riesgos tenemos que identificar el riesgo, analizar el riesgo, evaluar el riesgo y mitigar el riesgo. Un análisis de riesgo, ya dice, es un proceso sistemático utilizado para identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales que puedan afectar a una instalación existente o a un proyecto en desarrollo. Consiste en estudiar detenidamente los posibles peligros, tanto internos como externos, y sus posibilidades, sus posibles consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros un análisis de riesgo, ¿no? En primer lugar, tenemos que evaluar nuestros riesgos, ¿no? Perdón, identificar nuestros riesgos, evaluar nuestros riesgos, ¿no? Decíamos, determinar la prioridad, desarrollar un plan de acción e implementar este plan de acción. Perfecto. Entonces, pero también, como decía Alejandro, pues, ¿no? Anteriormente, la evaluación de riesgo no tiene que ser por demás engorrosa. Ojo, el tema de seguridad no tiene por qué venir a perjudicar el tema operacional, el tema de desarrollo del negocio. Nosotros, sí, pues nos dicen, no, el de seguridad viene y te interrumpe la obra, ¿no? Sobre todo en obras de construcción, ¿no? Te dicen, no se puede trabajar y no te da la solución. Lo que nosotros debemos buscar es, sí, pues, ¿no? O sea, debemos tener en consideración que identificado un peligro tenemos que tomar acción. Si no tomamos acción, esto puede desencadenar en una muerte. Entonces, muchas veces cuando estamos, sobre todo, no he visto esto mucho en hospitales, ¿no? Pero sí en horas de construcción, ya viene el de seguridad y para la obra. Se pierde recursos, ¿no? Se pierde tiempo, se pierde horas hombres, ¿no? Y esto se podría mejorar, ¿no? Y la idea, la intención es que cada uno de nosotros, antes de que venga el de seguridad, ya estemos evaluando nuestros riesgos, ¿no? El tema nos lleva a elaborar una matriz de evaluación de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Yo acá les presento, por ejemplo, un modelo de una matriz de riesgos, ¿no? Ya. La matriz de riesgos o la matriz de evaluación de riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes en la seguridad y salud en el trabajo que enfrenta una organización, ¿no? Y es necesario, ojo, es necesario que nosotros hagamos todo este proceso, ¿no? Mínimamente la identificación de la actividad, la identificación de la tarea, ¿no? Eh, la norma general nos dice que se tiene que identificar el puesto de trabajo, identificación del peligro,
evaluación de riesgo, valoración del riesgo, ¿no? Valoración, ¿no? Y ahí tomamos en consideración si vamos a tener una valoración cuantitativa o una valoración cualitativa, ¿no? Luego aplicamos medidas de control y hacemos una segunda valoración del riesgo para ver si mi riesgo residual ha bajado o se mantiene. Entonces, si de repente llega a niveles que podemos soportarlo, que es un nivel de riesgo aceptable o tolerable, de repente voy a colocar algunas medidas mitigantes y comenzar a trabajar. Lo que sí yo debo tener en consideración que si mi riesgo es alto, no debo trabajar. Ok. Hablemos ahora sobre métodos de evaluación de riesgos, ¿no? Sí, pues la norma me dice que tenemos que evaluar los riesgos, ¿no? Pero nos dice sobre los métodos, la RM 050 nos brinda una información vaga, escueta, ¿no? Te lanza algunas metodologías que incluso, bajo mi punto de vista, le falta un poco mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo estoy entendiendo, pero mi trabajador no lo entiende. Mi trabajador no sabe cómo hacerlo. Entonces, nosotros en resumidas cuentas decimos que existen dos métodos principales de análisis de riesgo. El método más fácil y conveniente para todo tipo de actividad económica es el análisis de riesgo cualitativo. Cualitativo viene de calidad, ¿no? Bajo, medio, alto. El análisis de riesgo de seguridad cualitativo califica o puntúa el riesgo en función a la percepción de la gravedad y la probabilidad, o de la consecuencia y la frecuencia, ¿no? Como quisiéramos llamarle. ¿Ya? El análisis de riesgo cuantitativo, por otro lado, ya calcula el riesgo a partir de datos disponibles, ¿no? Es una operación matemática. Sí, puede ser seguridad, las normas, ¿no? Los números son fríos. Sin embargo, ¿no? Nos ayuda, ojo, nos ayuda esta metodología. Yo recomiendo, ya, que cuando vamos a hacer una evaluación de riesgo, lo hagamos de la manera más práctica. Y la manera más práctica es de darle, pues, un valor cualitativo, ¿no? Los tipos de análisis de riesgo asociados al análisis cualitativo ya son herramientas que nos van a tener como mensaje, ¿no? Como razón de ser la causa raíz, el análisis de la causa raíz. ¿Se acuerdan cuando hablamos de accidentes, no? Encontrábamos la causa raíz, sí, pues, ¿no? La máxima consecuencia razonable, hablamos en seguridad, y esa es la causa raíz. Cuando hacemos un análisis, una evaluación de riesgos, ya, en primer lugar, tomamos dos aspectos muy importantes. Analizamos la probabilidad o frecuencia y analizamos la consecuencia o severidad. ¿Con qué finalidad? En primer lugar, identificamos peligros, evaluamos riesgos, implementamos medidas de control, tenemos que buscar la reducción del riesgo, ¿ya? Y nuevamente hacemos una evaluación de riesgo residual. Y esto lo vamos a ver en un modelo, yo les tengo una matriz por ahí que vamos a hacer una práctica para que veamos qué tan fácil, ¿no? Es una evaluación de riesgos. No, la evaluación de riesgos no tiene por qué ser difícil, no tiene que ser por qué ser complicada. Lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que tenemos que conocer nuestra tarea. Tenemos que conocer nuestra área de trabajo para de esta forma ya poder analizar los riesgos que hay en esa área de trabajo. Ya le dije, ¿no? Identificamos peligros, evaluamos los riesgos, implementamos medidas de control, reducimos el riesgo y que la evaluación de riesgo residual sea aceptable pues, para trabajar. Ok, si nosotros revisamos, y ya lo hizo también la ingeniera o la magíster, ya temprano, ¿no? La magíster Emily, perdón, ¿no? Emily, ya, ella nos ha mostrado los que dice la RM 050, ¿no? Sobre el método binario, ¿no? Método binario, ¿por qué? Porque entran en acción ya dos valores, ¿no? La frecuencia y la consecuencia, la probabilidad y la severidad, ¿ya? Y nos ha dicho, pues, también que existe, pues, ¿no? Riesgos trivial, tolerante, moderado, importante, ¿no? De acuerdo a esta matriz de riesgo de 3x3, ¿no? ¿Ya? Que sí, pues, o sea, podemos tomarla en consideración, ojo, es una matriz del tipo cualitativa,
¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Es mucho más fácil de aplicar, ¿no? Sí, pues, pero cuando hay mucha información, de repente no es tan útil, ¿no? Después tenemos también ya esta otra matriz de 5 por 5, ya, que es la que yo recomiendo usar. Ojo, dice que la evaluación de riesgos y la matriz utilizada o la metodología utilizada va a depender ya de la organización. Entonces, yo en las organizaciones que voy a asesorar, ya que voy a auditar, recomiendo que usen esta matriz, porque esta matriz es mucho más fácil, ¿para quién? Para el trabajador. Mucho más fácil aplicar para el trabajador, ¿no? Te da ya valores, ¿no? Eh, de, de cuándo, bueno, los 5 niveles de severidad y los 5 niveles de probabilidad, ¿no? Se te puede escapar muy poco. Esta es una metodología que, por ejemplo, lo usan en minería. Y nosotros suponemos, no, minería, tenemos no los mejores estándares de seguridad y es lo más complicado. No, usamos lo más práctico, usamos lo más fácil. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es que el trabajador, y igual que en los hospitales, ¿no? Sí, pues el especialista de seguridad contratado por el hospital conoce la metodología, pero la conoce la enfermera, lo conoce el técnico de enfermería, lo conoce el médico, que ellos son los que tienen que estar evaluando su riesgo todos los días. Entonces, por eso decimos, ¿no? Que utilicemos siempre lo más práctico. Acá tenemos otra metodología, ¿no? Yo le digo a esta metodología la matriz de 6 por 5, ¿no? Mucho más complicada, con valoraciones, tenemos que hacer multiplicaciones, ¿no? Sí, pues ahí se me complica un poco, ¿no? Sí, pues yo lo puedo conocer, mi trabajador no. Por eso que yo siempre recomiendo la matriz de 5 por 5. Y lo vamos a ver con un ejemplo, muchachos, ¿ya? ¿Ya? Y acá repetimos, ¿no? Y es muy esencial que repitamos esto porque vamos a ver, ¿no? Cómo lo estamos haciendo. Ok, ya. ¿Qué es una matriz de 5 por 5? Lo que yo les traigo a proponer, que lo evaluemos, ¿no? Una matriz de riesgo que se representa visualmente como una tabla o una cuadrícula, ¿ya? Una matriz de riesgo de 5 por 5 tiene 5 categorías para la probabilidad en el eje X y el impacto, ¿no? O en la severidad en el eje Y es 5 también, ¿no? Todo siguiendo una escala de bajo a alto. Ojo, bajo verde, alto rojo, moderado amarillito, ¿no? Acá están sus dos componentes, la severidad por la frecuencia. Para entender mejor cómo los distintos niveles indican la frecuencia, probabilidad y la severidad, de aquí una guía sobre los valores numéricos y su representación como resultado del análisis, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que mi análisis de riesgo, ¿no? Al momento de tomar en consideración los dos valores, probabilidad con la frecuencia y la severidad o la consecuencia, ¿ya? Me da un número de 16 a 25, el riesgo es aceptable. Puede que no sea necesario ninguna otra acción y se recomienda mantener las medidas de control. ¿Ya? Si mi valoración de riesgo cae en esta operación aritmética, matemática, ¿no? En de 9 a 15, el riesgo tolerable, o sea, no es aceptable, es tolerable, debe ser revisado oportunamente para llevar a cabo estrategias de mejora, ¿no? ¿Ya? Y podemos controles de mitigación. Y si mi riesgo sale en valores, ¿no? ¿Ya? Evaluado mis riesgos, la valoración sale de 1 a 8, el riesgo es inaceptable. No se puede trabajar cuando está en alto, en rojo. ¿Ya? Debe implementarse el cese de actividades y aprobar una acción inmediata con la finalidad de bajar el riesgo, bajar el nivel de riesgo. Entonces, para mí, esto es mucho más fácil y lo vamos a tomar en consideración, ¿no? ¿Ya? La norma de minería es la única que nos proporciona una posible matriz, dice, ¿no? Dice, evaluemos nuestros riesgos, ¿no? Conforme el anexo 8, que es el modelo de matriz de evaluación de riesgos para la minería. Todos los demás sectores económicos, a excepción, bueno, no todos, a excepción de, también existe en hidrocarburos, ¿ya? No tienen una metodología uniforme. Lo que busca la minería es que es uniforme, ¿no? Porque es una sola actividad económica. Yo recomiendo, por ejemplo, cuando hago implementación del sistema de gestión en varios sitios,
en varios eh, sectores económicos recomiendo que usen esta matriz. La ley no te la limita, no te dice, no utiliza lo de minería, te dice, utiliza metodologías comúnmente admitidas, ¿no? Entonces, ahí te vamos a ver un ejemplo sobre esto, ¿no? ¿Ya? Y esto es lo que quería llegar. No sé si por favor pueden ver ustedes, ya, hay un Excel que estoy presentando. ¿Se puede ver el Excel, por favor? Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si se ve el Excel? ¿Dónde está el anfitrión? Alguien que esté por ahí, por favor, que me confirme con un mensajito de repente, para yo poder seguir. Ah, sí se ve, perfecto, ya, me están diciendo que sí se ve. Ok, esta es la matriz, ya, que yo recomiendo que se use, que es la más práctica, ¿ya? Y vamos a hacer de repente esto con un ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo mi proceso y vamos a llevarlo a su campo de acción. Vamos a llevarlo a su negocio, como nosotros decimos, ¿no? ¿Cuál es el nicho de negocio de las enfermeras? La atención de la salud, ¿no es cierto? Entonces, el proceso va a ser atención de la salud en un centro hospitalario. Ya, perfecto. Ojo, yo ya estoy haciendo ya mi matriz de riesgos, ¿no? Perfecto. Todos estos datos que están en la parte superior, yo los puedo ir llenando, ¿no? Por ejemplo, a qué gerencia pertenece, a qué área, la fecha de elaboración, la fecha de actualización. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la norma me dice que se tiene que revisar mínimamente una vez al año, ¿no? Acá colocamos el equipo evaluador, ya lógicamente que va a tener el logo de la empresa, de la institución, su código, la revisión, la fecha que se definió el formato, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos datos se van llenando, pero la evaluación parte desde el proceso. Proceso, atención de la salud ya en un centro hospitalario. Una de las actividades, un proceso puede tener varias actividades, ¿ya? Vamos a definir una actividad, por ejemplo, que ustedes tengan dentro de un hospital, ¿no? Ya, atención de emergencias, ¿ya? Perfecto, vamos con la atención de emergencias. Una actividad puede tener varias tareas. A ver, de ustedes, ¿quién me dice? Van a disculpar, por un minuto se fue el internet. ¿Se me puede escuchar, por favor, no? Sí, ingeniero, le podemos escuchar. Ah, ya, perfecto. Discúlpeme por un minuto, fallas técnicas acá en mi internet, pero ya me conecté a otra red, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo el Excel, ¿no? Disculpen, muchachos. Entonces, la norma me dice que se tiene que evaluar por cada puesto de trabajo. Entonces, ¿quién va a hacer la manipulación de las cargas? Y colocamos la enfermera.
tiene que acomodar las cajas de medicinas, ¿no? De inyectables, ¿no? Entonces se va a someter a un esfuerzo. Perfecto. ¿Qué peligro tenemos en la manipulación de carga? ¿No? Peligro, manejo inadecuado de carga. ¿Ya? ¿Cuál sería el riesgo que nos puede originar este manejo inadecuado de cargas? Y lo podemos definir, ¿no? Por ejemplo, como una lesión músculo esquelética, ¿no? Ya, perfecto. Entonces yo le decía que esta metodología es muy fácil, ojo, ¿ah? No vas a tener que sumar, multiplicar, una sola operación y listo. Ya, la matriz de 5 por 5 que ustedes lo están viendo acá, ¿no? Y la vamos a revisar con ustedes, ahí está, la más grandecita, ¿no? Y nos dice, ya, vamos acá a hacer unos temas de marcas, ¿ya? Vamos a poner acá puntero láser, ¿no? Pluma. Ok. Entonces, nosotros estamos evaluando, ¿qué estamos evaluando? Ya el riesgo de lesión musculoesquelética producto de un manejo inadecuado de cargas, ¿no? De la enfermera. El momento de hacer tu tarea, manipulación de carga. Dice probabilidad, que es la frecuencia, y la severidad, que es la consecuencia. Dos valores fundamentales. Entonces, me voy a mi matriz de riesgo. ¿Ya? A ver, en primer lugar, qué tan probable es que una enfermera tenga un tema de una lesión musculoesquelética? ¿Ha pasado? Y tomamos en consideración lo que nos señala, pues, esta clasificación de acá. Le colocamos A si es común que suceda, si le colocamos B si ha sucedido, le colocamos C si podría suceder, le colocamos D si es raro que suceda, le colocamos E si es prácticamente imposible que suceda. Y sí, pues, ha sucedido. Hay en varios hospitales donde hay personas que por un manejo inadecuado de cargas han quedado con una lesión. Entonces, yo lo voy a tomar en consideración la B. ¿Ya? Ahora, en la severidad o la consecuencia, ¿ya? Es una severidad menor. Menor es cuando tienes un golpecito, una lesión, ahí sigue trabajando. Temporal es cuando te demanda una pérdida temporal, ¿no? Te manda descanso médico 2, 3 días, ¿ya? Permanente es cuando ya se declara, pues, una enfermedad ocupacional como la lumbalgia, ¿ya? Mortalidad es ya cuando mueres, ¿no? Y catastrófico es cuando hay varias muertes, ¿ya? Perfecto. Entonces yo lo voy a tomar como temporal. Sí, pues me demandó, pues, una lesión musculoesquelética y me mandó a mi casa varios días. Entonces, ¿dónde se juntan estos dos? ¿No? Y se juntan en 14. Ah, perfecto. Tengo probabilidad B temporal 4, ¿no? Y me voy a mi matriz. Probabilidad B y severidad 4, ¿no? ¿Dónde salió? ¿Qué número me salió? 14. Y le voy a colocar amarillito. Ok. Porque es un riesgo moderado, ¿no? Según mi matriz, ¿ya? Tenemos que es un riesgo moderado. ¿Ya? Ahora, para este riesgo, ojo, vamos a colocar algunas medidas de control. Y empezamos con la jerarquía de controles, ¿no? ¿Cuál es la más importante? La eliminación. ¿Podría eliminarlo? Ya el peligro, la manipulación de cargas, no, tengo que estar constantemente, ya, cargando bultos. Ya, entonces lo voy a poner que no aplica. Ya. Podré sustituir, contrato a alguien más, o sea, estoy transfiriendo simplemente el riesgo, ¿no? Ya, le voy a poner que no aplica. Controles de ingeniería. Oh, ahí ve, perfecto. Vamos a diseñar algo que va a facilitar a la enfermera a que no tenga problemas o lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Y le voy a colocar de repente uso de, son las estocas, ¿no? Las estocas, ¿no? Que son esos carritos para trasladar, ¿no? O lo ponemos carros para trasladar
cargas, ya, más entendible. Colocamos, ¿no? Temas administrativos como, ¿no? Personal capacitado en manejo de cargas y riesgo disergonómico, ¿no? Ahí, en esa capacitación te enseñan a cómo manejar las cargas, ¿no? Nos tenemos que doblar, pues, si podemos en cuclillas, ¿no? Doblar las rodillas. Transferir ese esfuerzo que regularmente le damos a la espalda, lo transferimos a las piernas, ¿no? Ahí Julie quiere hacer una pregunta, levantó la mano. ¿Algo, Julie? Tenemos una mano levantada. Julie levantó la mano. Ya, perfecto. Ahí está, me están pidiendo varios ejemplos, ¿ok? ¿No? Y por último, el tema para el EPP, o sea, ponemos EPP solo para este riesgo, para la lesión musculoesquelética. Hay muchos que le ponen, ¿no? Ah, no, debo contar con guantes, cascos, zapatos de seguridad, ropa de trabajo, sí, pero eso va a mejorar o va a impedir que tengamos la lesión musculoesquelética. No. Otros me dirán, ¿sabe qué, ingeniero? Lo que tenemos que hacer es fajas lumbares. Para mi opinión, una faja lumbar te da una falsa sensación de seguridad. Entonces, si la ley o la RM de ergonomía dice que tú puedes cargar máximo 15 kilos como dama y 25 como varón, al tener esta faja vas a querer cargar mucho más. Entonces yo le pongo que no aplica EPP para este tema. Entonces, si ya tengo las estocas y tengo personal capacitado, ya mi severidad no va a bajar, pero lo que va a bajar, digamos, es la frecuencia, ¿no? Y ponemos C, podría suceder, ¿ya? Mi severidad sigue igual porque podría suceder, ¿ya? Y si yo voy a mi matriz, cuando digo C y 4, ¿ya? ¿No? Agarro C y 4, ¿dónde se juntan? En 18, ¿no? Acá se juntan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bajé mi nivel de riesgo de 14 a 18. Bajé mi nivel de riesgo de moderado a alto. Ah, perdón, a moderado a bajo, ¿no? Y pongo 18 y el color es verdecito. ¿Se dan cuenta? No, perdón, verde, no es amarillo, verde, verde. ¿Ya? Es un riesgo aceptable. Sí puedo desarrollar mi trabajo acá, ¿no es cierto? Decíamos que había tres tipos de riesgo: riesgo aceptable, riesgo tolerable y riesgo no aceptable, no intolerable, perdón. Ya, perfecto. Vamos a hacer el otro ejemplo que me pidieron acá algunos, ¿no? Ya para cerrar el tema, ¿ya? Acá me pidieron colocar vía endovenosa. Vamos a colocar acá. Entonces, en atención de emergencias, ¿no? En atención de emergencias, este va a ser mi tarea, ¿ya? Colocar vía endovenosa, administración. Ya, bueno, colocar vía endovenosa, ¿ya? Perfecto, ahí lo dejamos, ¿ya? ¿Quién va a ser la responsable? ¿Quién coloca la vía endovenosa? La enfermera, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál es el peligro? A ver, cuando colocas una vía endovenosa, ¿ya? El peligro es la aguja, pues, ¿no? La aguja de la vía, ¿no es cierto? ¿Qué te podría ocasionar un pinchazo con la aguja? Perfecto, ¿no es cierto? Y nos vamos a nuestra matriz, ¿no? Nos vamos a nuestra matriz y decimos, ¿no? A ver, ya, vamos a borrar lo que ya está acá. Ya hay dos situaciones para evaluar. Uno, cuando la aguja es nueva,
Y dos, cuando ya ha sido pues utilizada por por el enfermo, la persona o el paciente, ¿no? Ya, vamos a evaluar primero la aguja nueva. ¿Ya? ¿Ha sucedido? Lógicamente, yo sé que sí ha sucedido en los hospitales, ¿no es cierto? ¿Ya? De repente no es común que suceda, pero ha sucedido. ¿Ya? Ojo, si es una aguja nueva, te va a causar ya un tema menor. Me pinché, ya me puse un poquito de alcohol y seguí trabajando. Y va a caer en 9, ¿no es cierto? Pero si es una aguja que ya ha sido utilizada, te podría generar una enfermedad permanente, ¿no? Muchos, por ejemplo, y a todos los, yo, por ejemplo, soy fanático de ver Grey's Anatomy, ¿no? Y ahí, pues, a los enfermos terminales, ¿no? Que están con SIDA o con alguna, otro tipo de condición, ya, sí, pues, se pinchan y ellos también se vuelven a pinchar. Entonces, los riesgos van subiendo de acuerdo a, al uso, pues, de esta aguja, ¿no? Entonces, vamos a ver primero, ya, ahora porque es una aguja nueva, ¿ya? Entonces cae en 19. Si yo tengo mi matriz, ¿ya? Que me dice que es B5, B5, porque ha sucedido, es nivel 5, y sale 19, y 19 es color verde, ¿ya? Y como esto es un riesgo ya aceptable, lo voy a dejar como tal. Ya no voy a poner acá, ya ningún tipo de control. No, no aplica, no aplica, no aplica. Ya, o sea, ojo, si quiero yo. Y si no, también le puedo poner controles, ¿no? ¿Ya? Un control de ingeniería, lógicamente es que complicado, pues no ponerte unos guantes que sean de material acerado para que no penetre la aguja, ¿no? Eso no es eso sería más bien una limitación para hacer tu trabajo, ¿no? Entonces ponemos que no aplica, ¿no? Y poner personal capacitado y entrenado en colocación de vías. Ya, perfecto. Estoy colocando unos controles. El EPP, que ustedes utilizan, que regularmente son los guantes de nitrilo, ¿no? Los guantes esos de quirúrgicos que los denominamos, ¿te va a ayudar? Sí, de repente te va a ayudar, ¿no? ¿Ya? Entonces, o guantes quirúrgicos, ¿no? Guantes quirúrgicos, ¿ya? Entonces, mi nivel de riesgo se va a seguir manteniendo, ¿ya? Con un guante quirúrgico, con personal capacitado, ya voy a bajar en este caso, C5. ¿Y C5 qué cosa es? Según mi matriz, C5 es 21, ¿no? Y 21 cae color verdecito. Y puedo trabajar. Y así yo ya estoy elaborando mi matriz. Entonces, por eso le decía que esta es una metodología más práctica para la evaluación de riesgos, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde nosotros estamos, ojo, no es obligatorio hacer un ATS, no es obligatorio hacer un hiper C continuo. Ojo, no es obligatorio, la norma no te lo obliga. Sin embargo, dice que el empleador debe disponer o puede disponer de mecanismos más exhaustivos, más precisos. Entonces, la recomendación es que sí, por lo menos una vez a la semana hagan su evaluación de riesgos para todas aquellas tareas rutinarias, ¿no? Cuando estamos nosotros en minería, ojo, les voy a compartir por si acaso la matriz, ¿ya? Utilizamos, ¿no? El IPRC continuo, ¿no? Donde hacemos la secuencia y paso de la tarea, por ejemplo, este es para una tarea de descarga de materiales, ¿ya? Del área logística, vamos a descargar el material con un montacarga, la descripción de peligros en la rampa que está a desnivel, el riesgo es que choque contra el muro del montacarga, y hago mi evaluación inicial, ¿no? Digo, podría suceder y permanente 13. Por lo tanto, coloco 13 en moderado. Algunas medidas de control como operador autorizado, velocidad controlada, verificación de frenos, ¿no? Y voy a tener un riesgo final. Un riesgo final que es 17, por ejemplo, ¿no? De 3, 17. ¿Ya? Recontra práctico, ¿no? Y lo voy a colocar acá, ¿ya? Entonces, esa es una forma para mí, la más adecuada, la más práctica de poder utilizar una matriz de evaluación de riesgos.
depende de cada organización qué metodología quieren aplicar. Los métodos binarios hay varios, ¿ya? Pero es lo más fácil, lo más práctico para todos los trabajadores es implementar, pues, la metodología cuantitativa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartirles a ustedes referente, pues, a evaluación de riesgos y matrices de evaluación de riesgos. No sé si tú, por favor, tienen algunas preguntas, algunas dudas.